primer lugar, me gustaría expresar mi gratitud al Cabildo de Gran Canaria, institución a la que por razones obvias, no solo por mi condición de gran canario, sino también por haber tenido el altísimo honor de ocupar durante algunos años la responsabilidad que hoy ocupa José Miguel Bravo de Laguna, que por esas razones le tengo un enorme afecto y cariño. Quisiera agradecerle, digo, a ese Cabildo, a toda la corporación, a su presidente, el que me haya invitado y me haga partícipe de los resultados de esta 15ª excavación que se realiza en este parque arqueológico. Hemos tenido ocasión de ver los resultados. Me contaba con anterioridad Carmen Gloria que en todas las excavaciones o prospecciones arqueológicas que se hacen, una vez que se inician, se plantean con una serie de objetivos, pero luego hay sorpresas que van deparando a lo largo del propio trabajo. Y lo que inicialmente pensaban que iba a ser pues otra vivienda, pues finalmente se ha convertido en el resultado de unos siglos que igualmente han traído consigo, como ella ha explicado muy bien, pues el descubrimiento de algunas de las piezas y artilugios que utilizaban los antiguos pobladores de este lugar. Por tanto, mi agradecimiento por la invitación de hacerme partícipe de este día en el que se dan a conocer los resultados de esa excavación. Importante patrimonio y activo desde el punto de vista histórico, arqueológico, cultural y turístico. Todos esos son fortalezas que se aglutinan en este recinto, en este parque, museo arqueológico. Y creo que tenemos que valorarlo y ponerlo en valor justamente como una de las grandes fortalezas culturales, arqueológicas y también turísticas que disponemos en Gran Canaria y en toda Canarias. Ya se ha dicho con anterioridad, me gustaría reiterarlo porque hace pocos días estaba hablando con un matrimonio norteamericano que viene de vez en cuando a España y me decían que venían a España por los atractivos que tenía desde el punto de vista de la historia, de la cultura, de todas aquellas fortalezas que tenemos que nos hacen singulares respecto a cualquier otro país en Europa y también, decía, en el mundo. Y me decía esta pareja que cada vez que venía a España lo que hacían era empaparse de la historia de aquellos lugares a los que iban a visitar para conocer realmente cuáles eran las tradiciones, las costumbres de las personas que vivían allí, de nuestros antepasados en definitiva. Hoy estamos en un lugar que habitaron nuestros antepasados. Y las sociedades es verdad que somos lo que hoy somos, pero las sociedades sobre todo somos tributarias de aquello que fueron quienes antes estuvieron viviendo, habitando allí donde hoy estamos nosotros. Y por eso la tarea que lleva a cabo el Cabildo, quiero decirlo, desde un punto de vista político, todos los equipos de gobierno de todos los colores que han apoyado este tipo de trabajos, pero también desde el punto de vista técnico, es un homenaje permanente y un recordatorio de lo que somos, de dónde venimos, lo que fuimos y lo que somos hoy. Por tanto, yo animo y yo estimulo y aliento a todo el equipo del Cabildo de Gran Canaria, con su presidente a la cabeza, a que siga llevando a cabo tareas y trabajos de esta naturaleza, porque creo que son buenas para recordar nuestra historia, para revivir nuestra cultura, para reconocer y reconocernos en lo que fuimos y también porque son un gran atributo desde el punto de vista turístico. Por todo ello, reitero mi agradecimiento por hacerme partícipe de estar en un día tan señalado como hoy aquí. Muchas gracias. ¿Cuáles son los resultados? Pues los resultados son sorprendentes y yo comentaba que deberíamos aprender y saber que a estas alturas la arqueología siempre sorprende y más en este yacimiento, ¿eh? Pero la verdad es que estamos sorprendidos y muy gratamente. ¿Por qué? Porque es que siempre cuando se escogió esta estructura se escogieron dos. La estructura que llamamos 53, que es lo que hemos visto, y otra estructura que está más alejada, pegada al muro, la estructura 12, que la pobre perdió protagonismo cuando la 53 se fue imponiendo con esas novedades que nos iba aportando.
y pensábamos que era una casa. Se veía un perfil con las dos alcobas que vemos por todo el yacimiento, la zona central, y empezamos a levantar el derrumbe, pero aquí que el derrumbe no acababa y seguía el derrumbe, y en esto aparece una cavidad y luego otra, con lo cual decidimos replantear, y vamos a dejar un testigo, decidimos levantarlo porque en ese momento lo prioritario era saber que teníamos entre manos, una nueva estructura diferente en Cueva Pintada. No es que sea, digamos, extraordinario en el mundo prehispánico de Gran Canaria, pero sí en este yacimiento. En lugar de una casa tenemos pues una zona excavada en la toba y con unos hilos que nos llevan a pensar que podía ser una zona de almacenamiento vinculada a las casas que estaban alrededor. Otro aspecto interesante de esta campaña era la metodología. La metodología que se empezó a trabajar desde el 2002, que les voy a contar con las nuevas tecnologías, se ha avanzado muchísimo, con lo cual era irrenunciable emplear los métodos más actuales. Y se empleó la fotogrametría, es decir, a partir de fotos, ir levantando, documentando de forma exhaustiva cada uno, ¿no?, de los pasos que se iban dando para poder recrearlo en 3D, que también ven uno de los ejemplos cuando se encuentra la cerámica con esas recreaciones infográficas que tienen un interés enorme desde un punto de vista científico para ver cuáles son esos procesos, ¿no?, de cuál es la evolución que sigue ya no solo lo que es la ocupación, sino también los procesos de derrumbe. Yo quiero expresamente darle las gracias por el interés que ha mostrado en ver el desarrollo y la evolución posterior de este recinto, que sin duda desde el punto de vista cultural me parece que es un ejemplo, como ya se ha puesto de manifiesto, de cómo deben de articularse hoy este tipo de recintos. No es solamente una oferta cultural, siendo muy importante, tiene que ver también con el medio ambiente, a través de esas placas que permitirán la autosuficiencia energética. Y también tienen que ver con el programa que tiene el Cabildo de Gran Canaria Accesible, puesto que también se dan todo tipo de facilidades para el acceso a este recinto. De manera que yo creo que este recinto es ciertamente un ejemplo de lo que debe ser la red insular de museos que dependen del Cabildo de Gran Canaria y que constituyen sin duda una oferta complementaria muy importante, no solo para el turismo que nos visita, sino también para los propios pobladores de Gran Canaria. De manera que una gran satisfacción el tener hoy aquí al ministro, por supuesto a la delegada del Gobierno, al alcalde de Gáldar, a la consejera de Presidencia y Cultura del Cabildo de Gran Canaria, al coordinador general. La directora Carmen Gloria Rodríguez nos ha explicado, le deseamos por supuesto el mayor de los éxitos profesionales en su nueva tarea como directora de este recinto, nos ha explicado la importancia del mismo y yo no voy a insistir más en él. Sin duda, para mí lo importante es resaltar que el actual grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria lo que quiere es seguir impulsando lo que es el tema cultural, por supuesto, sin que los recortes presupuestarios inevitables en la época de crisis que vivimos repercutan de manera sensible sobre un aspecto tan esencial como es el tema de la cultura. Y por eso podemos decir con orgullo que, por ejemplo, las excavaciones arqueológicas en la isla no solamente no ha decrecido, sino que se han incrementado. Tenemos en este momento unas 20 excavaciones en marcha. Estamos dedicando aproximadamente 1 millón de euros de nuestro presupuesto a este tipo de excavaciones. Se ha puesto de relieve el valor que tienen estas excavaciones, los logros que se van consiguiendo. Aquí son logros espectaculares. Les puedo anunciar que aunque ya se han terminado inicialmente esta fase del trabajo, vamos a continuar con las excavaciones aquí en Cueva Pintada, aquí en Gáldar, y por tanto vamos a darle continuidad también a esa política que me parece que es la imprescindible en estos momentos. Mantener el impulso cultural me parece imprescindible y eso es lo que hace el Cabildo con recintos como este. Me alegro mucho de tenerlos a todos ustedes aquí y que podamos entre todos los gran canarios disfrutar la verdad del valor que tiene este recinto. Muchísimas gracias. Señor ministro, aprovechando que está usted aquí, pues también le anuncio que antes de que acabe el año haremos una apuesta decidida por el aprovechamiento y el ahorro energético, la instalación de placas fotovoltaicas en la superficie, en el techo de la Cueva Pintada. Y bueno, eso nos va a permitir el autoabastecimiento energético de la cueva con todo lo que eso conlleva. Y aparte, por supuesto, es un equipamiento, un yacimiento completamente accesible
para todos los discapacitados que cada vez más se acercan a este yacimiento, que además tiene en cuenta mucho la parte pedagógica. Invertimos mucho en el hecho de que los escolares se acerquen cada semana, como hemos tenido hoy ocasión de comprobar, a este fantástico lugar del municipio de Gáldar, con este patrimonio abierto al público, esa arqueología pública por la que hemos apostado en los últimos años y uno de cuyos ejemplos más emblemáticos ha sido el que ha tenido lugar con la excavación encargada a la empresa Arqueocanarias, que se ha desarrollado durante los últimos 3 meses y de cuyos resultados les hablará a continuación la directora. Y evidentemente, estando aquí el ministro de Turismo, pues también tenemos que hablar de los turistas. Más de 50.000 visitantes eligen cada año para pasar un buen rato la cueva pintada de Gáldar. Todavía hay mucho trabajo por delante. Estoy seguro que con los años más que doblaremos ese número de visitantes, insisto, que llegan cada año a la cueva pintada, y por supuesto tenemos toda la información en español, en inglés, en alemán y en francés. Y sin lugar a dudas, y lo hemos comentado el presidente y yo en alguna ocasión, y también con el propio ministro, este es un ejemplo de lo que debe ser ese famoso binomio turismo-cultura. Evidentemente no soy yo el más indicado, estando aquí el ministro, pero es cierto que los turistas quieren algo más que sol y playa, y la cueva pintada de Gáldar, sin lugar a dudas, hoy en día es una de las cuestiones que añade valor a lo que los turistas que eligen a Gran Canaria como destino de sus vacaciones se encuentran aquí. El reconocimiento lo hemos tenido hace apenas 1 año y medio. El propio presidente del Cabildo, de manos de la reina Sofía, recibió el premio Hispania Nostra, y hemos presentado a la próxima edición, que se fallará en breve, de los premios Canarias, a la cueva pintada de Gáldar, para ver si es posible que consiga el premio Canarias de Patrimonio Histórico, puesto que es, sin lugar a dudas, uno de los lugares más emblemáticos de nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias.